Wellington, Dios te bendiga. Amén, amén, mi brother. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido al micrófono de Riff. Gracias de verdad por la oportunidad que me das de poder estar acá en este proyecto nuevo y poder darme el espacio para poder compartir con otros el mensaje. Amén, amén. Para nosotros es un honor tenerte aquí y esperamos que esto sea de bendición para muchos. Yo sé que tu testimonio es de bendición. Amén. Porque para mí lo ha sido. Así que si es para mí, yo creo que para muchos más. Qué bueno. ¿Cómo fue que nos conocimos? Brother, vas a delatar edad, vas a poner ahí números que no convienen a ninguno de los dos. No, pero es que yo como que no recuerdo así exactamente cómo fue. O sea, yo sí recuerdo que una vez nos juntamos en una oficina de la academia. Sí. Y establecimos como una relación, que tú estabas trabajando como algo musical y me enseñaste algunos demos. Por ahí fue, no recuerdo exactamente. Sí. Bueno, me recuerdo que te busqué con unos audios que había grabado ahí en el celular. Más mal no podían haber quedado, pero creo que con eso que el Señor había puesto en mi corazón, quise acercarme a ti. Te confieso que oré muchos días anteriores a poder acercarme para que pudiese abrirse la puerta y poder compartirte todo eso que tenía. Y esperando de verdad que en algún momento pudiese tener el placer y el privilegio de poder estar en estos estudios trabajando contigo. Amén. Para mí el honor. Hermano, tú sabes que te conozco ya desde hace un tiempo, pero el público no te conoce. Háblanos un poco de ti. Bueno, Adiel, muchas cosas que compartir. Soy el mayor de 3 hermanos, mis hermanos Joan y Wander, a quienes amo con todo mi corazón. Nosotros crecimos en un ambiente familiar muy, muy bonito, donde todos los fines de año siempre habían regalos por doquier, siempre había fiestas en la casa. Y en ese ambiente nosotros nos criamos, vivíamos en un barrio un poquito fuerte de aquí de la capital. Pero mis padres siempre se involucraron en las actividades que nosotros hacíamos, tanto así que los cumpleaños de nosotros se celebraban en casa y las actividades y fiestas que compartíamos con amigos eran en nuestra casa. Y eso era mami y papi siempre pendientes de nosotros para cuidarnos. Supervisando, pendiente por los riesgos que había en la calle. Y eso realmente nos permitió un ambiente de mucha seguridad. Te cuento que a los 12 años conozco al Señor. Ahí entregué mi vida al Señor en una actividad con más de 500 jóvenes del barrio que celebraban. Y ahí mi vida dio un rumbo diferente. Empecé a sentir cosas que antes no sentía y comencé a buscar a Dios. Realmente sentí un toque de Dios muy especial y las cosas cambiaron rotundamente. En mi casa, aunque teníamos una cultura de culto, porque los domingos íbamos a la iglesia todo el tiempo, pero no había realmente esa armonía que realmente debería tener una gente, una familia que buscara o fuera a la iglesia. Pero el día que le entregué mi vida al Señor, pasaron cosas muy bonitas porque me permitió el Señor entrar como en una etapa de ser el pastorcito de la casa que estaba siempre orando por los problemas, por las situaciones. Tremendo compromiso, ¿eh? Sí. Realmente el Señor me llamó temprano. Yo después pensaba, si me hubiese llamado antes, hubiese disfrutado mucho más cosas por tantas cosas lindas que comencé a vivir en su camino. Pero eso me permitió, haberme acercado al Señor tan temprano, a los 12 años, me permitió tener esa fortaleza espiritual para todo lo que vendría después en casa. Nosotros, como te comento, siempre nuestras primeras etapas las recordamos con mucho cariño, mucho ambiente de mucha armonía. Pero en el tiempo esas cosas empezaron a cambiar. Nosotros siempre buscábamos ambiente donde poder compartir y sentirnos como que el ambiente nunca ha cambiado, pero yo como hermano mayor en casa me empecé a dar cuenta de que estos héroes nuestros de la vida, mi papá y mi mamá, estaban teniendo dificultades en el matrimonio. En ese momento, ¿qué te digo? Como hermano mayor empecé como a tener esa
esa inclinación a protegerlos a ellos, no quería que se enteraran de la situación y siempre trataba como de mandarlos a jugar a ellos, a donde algún vecino, para yo quedarme en casa, tratar de controlar la cosa, aunque sea escuchando por las paredes desde otra habitación. Y nada, esa dinámica comenzó a cambiar en casa. Mis padres siempre respetuosos, trataban temas difíciles detrás de las puertas, en las habitaciones, cosas que le aconsejan a los matrimonios, pero yo como que desarrollaba una especie de escucha sónica, ultrasónica, porque detrás de las paredes... Oído chismoso. Yo, bueno, para decirle así, yo llegué a desarrollar como esa habilidad para escuchar detrás de las paredes. Y siempre estaba como pendiente de si papá y mamá estaban hablando o discutiendo. O sea, que empecé como a desarrollar esa parte en mí. Ya cuando está sucediendo estas cosas, ya yo había aceptado al Señor, había conocido al Señor. Y para mí eso era como un reto en mi vida, poder estar en casa y poder sentir que todo estaba bien cuando realmente habían cosas que por detrás no estaban como yo pensaba que estaban. Y nada, de la mano del Señor, siempre orando por mi familia, tratando de que Él se involucrara en los problemas que yo mismo no sabía ni siquiera cómo tratar. Y ahí te digo que comencé a desarrollar una relación con Dios mucho más profunda. No sé, los problemas a veces hacen que la gente busque más a Dios. Y yo, a pesar de la corta edad que tenía, entendía que Él tenía la solución para mi familia, para mis padres. Comencé a orar, comencé a buscar a Dios en la intimidad. Ahí empecé a desarrollar como una relación con Dios en diferentes formas. Al principio era orando, hablando con Dios, quejándome por qué está pasando esto en casa, qué propósito tú tienes con esto. Pero luego empecé a sentir cómo su compañía, su espíritu empezaba a arroparme en medio de dificultades, en medio de lágrimas. Y ahí comencé a desarrollar una habilidad para escribir. Yo abría mascotas y empezaba a escribir cualquier cosa. Lo que yo hablaba con Dios lo escribía. Lo que me surgía como canción lo escribía como una canción. Ahí surgieron temas que pude escribir donde yo le expresaba al Señor: rindo mi corazón a ti. Otro tema que pude escribir era como no sé por qué te busco, Señor, si fue que algo de lo que salió de ti me atrajo, porque siento que en estas condiciones cualquiera sale corriendo y no busca de ti, pero yo siento que esto me empuja a buscarte en intimidad y a hablar contigo. Y así fue desarrollándose mi vida espiritual de la mano de estos problemas que venían en casa. Mis hermanos de igual forma se enteraron poco a poco, pero yo había desarrollado ya como una carga que quizás no debí tenerla en el momento, pero sí la empezaba a sentir. Y bueno, ahí comencé a escribir temas, canciones, adoración al Señor. Y fui adentrando más mi vida en esa intimidad con Dios, así como el salmista dijo: en la intimidad me hiciste saber sabiduría, me hiciste conocer sabiduría. Y fue para mí como ese escenario que Dios permitió en mi vida para yo poder entrar más en la intimidad con Él. Mis canciones eran: Señor, te alabo, Señor, te necesito, rindo mi corazón, sáname. Habían letras que yo escribía y mientras escribía el lapicero y la lágrima caía encima de la letra y la letra se disolvía un poco. Todavía está por ahí una mascota que después te la voy a enseñar. Sí. Y bueno, mi mamá siempre me veía en eso, escribiendo. Y producto de todos estos problemas en la casa, llegó un punto en mi vida donde yo dejé de escribir. Un día mi mamá se me acerca y me pregunta: Wellington, no te veo escribiendo, porque ella antes me preguntaba siempre de qué tú escribes, que dura mucho tiempo en una cama y escribiendo. Un día yo le dije: mami, hablo con Dios. De esa manera era mi forma de hablar con Dios. Y ella un día me preguntó que por qué yo había dejado de escribir. Y yo creo puntualmente que todas estas situaciones que tenía en casa hicieron que quizás me desprendiera de esa intimidad que tenía con el Señor y quizás me llené de muchas preocupaciones, me enfoqué en otras cosas. Y pasó el tiempo en el que dejé de hacerlo. Años después, con esa intención de volver a cantar, de volver a escribirle al Señor, pasaron muchos años.
yo tomé mi guitarra, entré a la habitación, me tranqué y así vacío, agarré la guitarra y me puse en el borde de la cama e iba a empezar a tocar algo, a ver si surgía algo como surgía antes. Pero en ese momento yo sentí algo que tenía muchos años que no sentía y ahí sentí la voz del Espíritu Santo. Ahí el Señor me arropó con ese vacío y ese cansancio emocional que yo tenía, se acercó a mí y escuché su voz en mi espíritu y en mi corazón que me decía: Wellington, por muchos años yo te escuché cantar. Por muchos años yo escuché tu alabanza, cómo tú te rendías a mí. Y en ese momento, él lo único que pudo decirme es: ahora yo quiero que tú calles, porque ahora yo soy el que quiero cantarte a ti. El Señor me dijo: abre la Biblia, abre la palabra, y me llevó a Isaías 62. Y mientras yo leía, el Señor empezó a darme esa melodía, y dice, lo voy a leer rápidamente, Isaías 62, que dice: por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Yo te digo, me desplomé, empecé a tocar una melodía y el Señor me dijo: esto es lo que yo quiero para ti y quiero para mi pueblo. Que sepa que yo quiero cantar por ellos, que quiero cantarle a ellos. Y mientras yo les cante, sus cadenas, sus cansancios, su depresión, su frustración se va a ir. Y ahí nace este tema, Por amor no callaré, que es esa voz de Dios diciéndome: ya no cantes tú ahora, quiero yo cantarte y darte lo que hay en mi corazón. Y ahí surge ese tema que hoy en día estamos trabajando para bendecir a muchos. Bueno, ya vimos hace días que sacamos este tema y realmente fue una bendición producirlo. Ya hablaste un poco del tema. Quisiera saber de un proyecto muy interesante que me habías mencionado. ¿El quinto qué? Escenario, no hay si el quinto elemento ya. Tremenda película, qué fuerte, Jehová. Pero háblame un poquito de eso, por favor. Mira, el quinto escenario es ese camino que el Señor me permitió caminar. Como yo lo he definido, es como ese sendero de búsqueda de plenitud. Y esos pasos que el Señor me fue dando para poder restaurar mi vida. Y ahí mismo te cuento propiamente. A raíz de todo aquel escenario que vivimos a nivel familiar, yo comencé a desarrollar una actitud nerviosa donde, como te comentaba, detrás de las paredes yo estaba todo el tiempo atento de ver si papi y mami estaban bien. Y siempre desarrollé esto. Esto produjo al final que tuviera un tema de continencia urinaria también. Yo dejé de orinarme en cama a los 14 años. Esto era producto también de eso. Me llevaron a médicos, me llevaron a diferentes psicólogos viendo a ver si esto era un tema que se podía solucionar. Pero nunca se me iba. A los 14 años yo realmente le dije al Señor que quería que Él me quitara eso, porque ya a esa edad como que uno está grandecito y en casa de repente me amenazaban que si yo seguía haciéndolo se lo iban a decir a los compañeritos del colegio. Aunque todo esto se trató siempre en amor, en confianza en mi casa, nunca sentí ese complejo de eso que tenía, pero era algo que a mí me molestaba. Y eso es parte de lo que produjo esta inestabilidad y esta turbulencia en casa. Pero producto de toda esta turbulencia en el matrimonio de mis padres y este desarrollo emocional un poquito traumado, comencé a desarrollar una depresión, una frustración interna,
y empecé a adentrarme, a buscar momentos solos, a buscar estar sin esa personalidad un poquito retraída, porque quizás me he quedado pensando en cómo resolver los problemas de mis padres, y todo esto desembocó en mí en un estado de vulnerabilidad emocional en la que a los 10 años, a esa etapa de mi vida, cuando yo creo que puedo manejar las cosas en casa con mi actitud de ayuda con mis padres, a esos 10 años nosotros visitamos a unos primos en su casa. En ese momento estábamos compartiendo, mis padres nos llevaron, ellos se fueron con los tíos nuestros a otro lugar, y en ese lugar, por primera vez en mi vida, a los 10 años, conocí la pornografía. Para mí aquello era extraño. Un primo se acercó, nos enseñó lo que era, y a partir de ahí eso se convirtió en algo con lo que yo empecé a luchar toda mi adolescencia y toda mi juventud. Te digo que muchas noches de oración para pedirle al Señor que me diera entendimiento de por qué estaba luchando con esto, pero sencillamente hoy lo sé, hoy lo sabemos. Todo este escenario que tenía a nivel emocional me dejó vulnerable a ese momento. Ya pasado de ahí, empiezo a orar a Dios. Ya a los 12 años, como te digo, entrego mi vida al Señor, pero a los 10 ya estaba como que marcado, había conocido esto, y de aquí en adelante estaría luchando con esto, a pesar de estar en la iglesia, a pesar de estar en los ministerios, y siempre de la mano de esa intimidad con Dios, hablando con Él para que tratara mi vida, para que me ayudara a superar la situación. Y en ese tiempo de oración pasaron muchos años en los que pude compartir con otros para buscar ayuda, para que pudieran ayudarme en el tema. Y un día recuerdo que yo estaba en la iglesia, de rodillas, en la batería, y le dije al Señor: Señor, ayúdame, porque quiero serte fiel, quiero amarte con mi vida, mi mente, mi cuerpo, quiero honrarte con lo que soy. Uh-huh. Y otra vez el Señor viene y me habla y me dice: Wellington, voy a usarte para trabajar y tratar a muchas personas, pero primero te voy a trabajar a ti. Y en ese momento el Señor me hizo entender de que debía obedecerle en los pasos que Él me estaría dando. Y sin saber a dónde terminaría esos pasos, el Señor me estaba dando lo que hoy es el quinto escenario. Y cuando hablo de escenario, son esas etapas en las que todo ser humano, sea por un problema como este, como cualquier otra situación que tenga en su vida, puede restaurar toda su vida y llegar a una plenitud en la que pueda cumplir ese propósito para el cual está aquí en la tierra. Ese primer escenario, que es ese encuentro con la verdad, que es Cristo Jesús, y esa verdad te va a mostrar tu verdad, cuál es tu condición, y es reconocer tu condición. Un segundo escenario puntualmente es buscar ayuda. Cuando otros piensan que solamente en la habitación orando van a resolver todos sus problemas, Dios ha dado herramientas para poder ayudar espiritualmente y emocionalmente en esta situación. Y el Señor me dijo: busca ayuda. Y en ese segundo escenario aprendí tantas cosas que entiendo que sirven para muchos problemas. Y luego me dirige a mi familia. Ese tercer escenario, que es la familia, donde todo comenzó. El núcleo. El Señor me dijo: sana tu núcleo. Esto no se lo recomiendan a nadie, pero yo creo que el Señor me guió a esto y tuvo resultado, porque el Señor me guió a abrirme a mi familia. Una reunión que tuvimos, pude hablar con ellos, sanar todo esto. Ahí lloramos, oramos al Señor, nos pedimos perdón, nos abrazamos, y eso me permitió tener un corazón restaurado en el mismo lugar donde había sido dañado. Y a partir de ahí el Señor me dijo: ahora, por la fe que has tenido, por la fe que has desarrollado, comparte con otros lo que yo he hecho en tu vida. Y aunque parezcan cortos las etapas, fueron varios años en este proceso. Sin embargo, el Señor me dijo: comparte con otros. Y ese es el cuarto escenario para mí. Es ese momento donde tú compartes y das por gracia lo que por gracia has recibido. Y en ese escenario me quedaré. En ese escenario estaré toda la vida, porque es compartir con otros lo que Dios ha hecho en mí. Y el quinto escenario simplemente es el lugar de la gracia.
Es ese lugar donde Dios se encarga de hacer todo lo demás. Tú simplemente encárgate de compartir con otros esa obra redentora en tu vida. Y de eso se trata el quinto escenario. Son esos 5 lugares, esos 5 momentos cruciales en nuestra vida, que si nosotros nos esmeramos en cada uno de ellos y creemos en que Dios nos está acompañando en cada uno de esos escenarios, de esas etapas, lograremos una restauración y una plenitud de nuestra vida. Amén. ¿Qué le puedes tú decir a los jóvenes que han tenido una experiencia parecida a ti? Y ahí mismo, si puedes ligarme un poco en tu respuesta, ¿qué proyección tú ves a través de tu ministerio para esos mismos jóvenes que han pasado esa experiencia? Mira, quiero cambiar quizás el enfoque de tu pregunta, porque no le hablaría solamente a los jóvenes. Le hablaré a hombres, a mujeres, a aquellos que consideran que son homosexuales, a aquellos que consideran que son lesbianas. Les diría que Dios tiene la capacidad de restaurar lo que eres a su origen. Dios tiene la capacidad de transformarte y volverte al origen, al diseño original que Él hizo para ti. No quedarte con ese estilo o ese estado de vida inferior, porque al final cuando Dios toca tu vida y te transforma, te eleva a un estado de vida superior. Y algo que yo puedo decir es que al final todo el mundo busca la felicidad, todo el mundo busca una vida plena. Sin embargo, quizás busca respuestas en otras cosas. Cuando tú crees que Dios está ahí para ti, cuando tú crees que Dios puede hacer cualquier milagro en tu vida, creo que te conviertes en una luz para otros. Y mi llamado y mi invitación es a creer en que Dios está esperando tu historia para poder transformar y bendecir a otras vidas. Que no te limites por la religión, que no te limites por el escenario quizás religioso que te rodea, porque quizás entiende que hay gente que no va a entender tus luchas, tus batallas, pero si le crees a Dios, creo que Él te va a dar un diseño de cómo salir, de cómo caminar y cómo restaurar tu vida completamente. Veo que tu ministerio es bien integral en el sentido de que veo que eres muy elocuente, tienes palabra que dar y también trabajas la parte de la música. Entonces, quiero hacerte esta pregunta muy básica. ¿Qué pretendes hacer a nivel musical? ¿Te vas a quedar en una canción? ¿Te vas a quedar en la parte de la prédica? ¿De qué se trata para finalizar esta parte? ¿Qué quieres lograr? Mira, un día hablaba con Dios y le decía, Señor, yo no quiero ser pastor, no quiero ser solamente un adorador, no quiero ser un evangelista, yo no quiero clasificarme en una sola cosa, yo solamente quiero ser una vasija en la que tú viertas tu luz y que a través de mi vida tú puedas resplandecer en otros. Y creo que Él me entregó cosas, como dice la palabra, a unos le dio 30, a otro le dio 60, a otro le dio 100. Y realmente para mí es poder utilizar todas las plataformas que Dios me permite para dar lo que Dios me dio. Si es a través de la música, será a través de la música. Si es a través de la escritura, será a través de la escritura. Y poder compartir con todo el que pueda y de la manera en que pueda el mensaje y glorificar a Dios de todas las formas posibles. Amén. Por último, tus redes. Bueno, la gente puede ubicarme y conseguirme en mi cuenta de YouTube, Wellington Marte Oficial. Estoy en Instagram también, Wellington Marte Oficial. En Facebook también, Wellington Marte Oficial. Y bueno, no estoy en TikTok por ahora, pero nadie sabe. Pero pronto. Nadie sabe. Pero sí, por ahí pueden conseguir. Bueno, con tu propia canción vamos a hacer un TikTok. Bueno. Wellington, más que las gracias. Gracias por aportar con tu talento. Gracias por aportar con tus palabras de bendición, con tu testimonio que sé que va a llegar a muchas personas. Así que gracias una vez más por aportarnos. Eres de bendición.
Amén, amén. De verdad que gracias por todo. Gracias a ti, mi hermano. Dios te bendiga mucho. Amén, amén.